Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy vamos a hablar de un testimonio realmente especial al respecto de un avistamiento, un incidente relacionado con los famosos reptilianos. No todo van a ser grises dentro de los sucesos paranormales que observan las personas de la Tierra, pues no. Y es que resulta que hay reportes en la historia en donde se les ha visto perfectamente, y hoy tenemos uno de un telespectador, es una telespectadora que, bueno, pues que tuvo realmente un suceso que fue absolutamente extraordinario. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida, nos vamos al año 1971 y os cuento lo que me ha escrito por correo electrónico. Animo, por supuesto, en este punto del programa, a que me mandéis todas vuestras experiencias que hayáis tenido al correo del programa. Muy bien. Me cuenta, me dice así. Hola Vicente, estos hechos pasaron en el año 1971. Mi hermana de 11 años y yo de 10, jugando a las escondidas, al escondite, con mis otras dos hermanas en una pequeña huerta en la casa de mi abuelita. Ese era el contexto. Y de pronto, pues miré detrás de mí, así, de pronto, y ahí estaba. Él estaba parado y de hecho se sorprendió de que yo le estuviese mirando. Era verde, según mi criterio, se parecía pues como un verde parecido al de las plantas de las alcachofas, un verde sólido, fuerte. Pues ese era el color. Sus ojos, mira Vicente, sus ojos eran muy rojos. Y además tenían como una pupila con el centro completamente dorado. Lo vi a la altura del pecho, hacia arriba. Y él se me quedó mirando a mí. Un cruce de miradas estable. Nos miramos fijamente y yo decidí en aquel momento marcharme en silencio sin dejar de mirarle. Di por supuesto por terminado el juego del escondite y me fui poquito a poquito marchándome sin dejar de observar aquellos ojos. Mira Vicente, 40 años después, en una conversación con la familia, pues resulta que mi hermana empezó a hablar de aquello y le pedí que parara de hablar, y le dije que, bueno, pues que me hiciese un dibujo de esa criatura. Y le dije que sí, que había visto exactamente lo mismo que ella. Y ella se sorprendió. O sea que tú también lo viste. Sí. Y de hecho no sé si eran dos. Pero desde luego había uno. Estábamos en unos establos. Y entonces, mira Vicente, yo le dije a mi hermana en ese punto de la conversación: oye, ¿y tú por qué no dijiste nada? Y ella me dijo: tú tampoco dijiste nada. Y yo le dije: no, está claro, yo tampoco le dije nada. A nadie. Ni a ninguna de mis hermanas, ni a nadie. ¿Tú tampoco? No, yo tampoco. ¿Por qué? Pues
Y ahí mi hermana me dijo, pues porque me dirían que estaba loca. Y yo dije, pues mira, yo pensé exactamente lo mismo que tú. Mira, Vicente, tengo 61 años y nunca he podido sacarlo de mi mente. No sentí miedo, pero no puedo olvidar su mirada. Su mirada que era además extraña, era una mezcla de asombro y miedo, porque yo le estaba mirando a él y por su parte era una mirada desesperada. Y eso es lo que no entiendo. Se supone que quien debería sentir miedo y desesperación era yo, y no él. Pero él estaba desesperado porque yo le estaba viendo a él. Mira, Vicente, cuando pienso en eso vuelvo a vivirlo y revivirlo y no tengo respuesta. Muchas gracias por leerme y bueno, pues espero que estés bien. Gracias por mi parte al respecto de esta carta y preocuparse por mi salud. Y aquí tengo que hacer el análisis, ¿no? En este caso hay una curiosa e interesante declaración mutua. Ambas hermanas ya son conscientes de lo que ven y lo que no ven. Tienen 10 y 11 años. Su cerebro ya discierne perfectamente lo que es la realidad. Tienen identidad y personalidad. Tienen criterio. No hablaron de lo que vieron, pero vieron exactamente lo mismo. Se reprochan el hecho de no haber hablado entre sí. Aquí hay una posibilidad de que haya una interacción entre lo que es que esa entidad no quisiera que entre ellas lo hablaran y sacasen más detalles. Muy bien, continúo. El miedo a que no te tomen en serio, por supuestísimo, en una sociedad que aún no entiende que el fenómeno ovni es absolutamente real, les hizo callar también con respecto a las demás personas, ¿no? Esto es lógico. Hicieron como una especie de pacto de silencio que pudo ser inducido por esa criatura o una segunda y que ni siquiera sabían qué estaban haciendo, ni entre ellas ni con los demás, ¿no? Y esto de la segunda figura pues sí es algo habitual en el fenómeno ovni para tratar de controlar una situación que no debería de estar pasando, porque aquella criatura no debería de estar siendo vista, pero ellas la observaron perfectamente, además desde diferentes puntos de vista. La visión les hizo silenciar lo ocurrido, pero ojo, no olvidar. Y de hecho la mirada fue tan fortísima que llegó hasta el trauma. Un trauma que está durando 51 años. Y aquí hay una característica que también es muy interesante. No olvidaron sobre todo la mirada. La piel sí, la figura también, pero la mirada fue tremenda. Y también el tema del comportamiento, porque el ser no atacó como sí que puede ocurrir en muchos casos de abducciones o de querer pues espantar a cualquier persona, pues no. En este caso el ser solamente se valió de su mirada para posiblemente ahuyentar, pero la declaración es que estaba desesperado. No deberían de estar viéndole. De hecho se sorprendió totalmente en esa situación. Ya no era un observador de lo que ocurría en la Tierra, era la víctima de una visión por parte de dos seres humanos que no debería de estar pasando. Aquellas niñas no debían estar siendo conscientes de su presencia en un estrato de la realidad en donde nosotros no podemos verlos a ellos, pero ellos a nosotros sí. Ahí está la sorpresa de ese ser. Ahí está la desesperación de a ver qué es lo que hago porque algo está fallando. Una dimensión a la que
no llegan a nuestras retinas, pero en la que ellos sí que se desenvuelven con soltura perfectamente, ¿no? Pero algo les falló. Y es muy curioso porque resulta que las hermanas lo ven a la vez y es fascinante porque el tema podría ser genético. En este tipo de incidentes ocurre que hay algo que se llama una hipersensibilidad. Una hipersensibilidad más avanzada a nivel cerebral que los demás seres humanos que podamos tener, ¿no? Y en este tipo de avistamientos se observa porque son parte de la misma familia. Están cerca, las otras hermanas están lejos, no pueden verles, pero ellas al estar cerca y tener esa hipersensibilidad sí que lo ven. Quizá esas otras hermanas también lo hubieran visto porque es algo genético. Lo he estado observando en muchísimos casos. Muy bien, aquí hay algo que también me parece que es interesantísimo, que es esa sensación de escopaestesia que tiene esa entidad, ese ser. Pues supuestamente lo tiene todo controlado, pero siente que le están mirando y efectivamente le están observando y su reacción es quedar separado y exclusivamente observar y mirar para tratar de entablar una reacción de miedo. En su desesperación, la única manera que tiene de controlarlo es el miedo a través de su mirada o a través de lo que sería una interacción cerebral que podría estar siendo usada por la otra entidad. Muy interesante porque no atacó, pero sí ahuyentó. Su entorno siempre controlado falló. Nada es perfecto en el mundo y a ellos les pasó. No controlaron perfectamente su actividad y ellas, hipersensibles, les vieron. Eso sí, las ahuyentaron un poquito más tarde. Esa interacción cerebral de la mirada pudo hacer efecto, efectivamente, una mirada que fue insostenible para ambas desde diferentes lugares, pero en el mismo tiempo, y pudo haber efectivamente un miedo inducido y neuronal, más allá incluso del propio susto que les hizo quedarse pues impresionadísimas aquellas dos niñas que estaban observando un ser reptiloide, reptiliano, como lo queráis llamar. Y esto de esta figura del tipo reptil pues se ha visto muchísimas veces en la ufología, aunque parezca realmente imposible, pues sí, han aparecido muchas veces. Muy interesante el tema de que hay una interacción psicológica y de reacción por parte de este ser del tipo reptil que mantiene la calma. ¿Cómo es que mantiene la calma? ¿Porque no huyó él? No, se mantuvo ahí. Tenía las herramientas para ahuyentar, pero estaba desesperado. Llegó a dudar, incluso. Muy interesante. Eso sí, a este respecto, bueno, sí que es cierto que, bueno, los famosos grises suelen aparecer en muchísimos casos, los hemos visto en los visitantes de dormitorio, ¿no? Pero resulta que hay, pues, un referente que ocurrió en Valencia, en España, es el caso Yesa, en donde pasó prácticamente lo mismo, un avistamiento de un ser de este tipo, año 1968, unos cazadores, sobre todo uno, ¿no? En donde ocurrió exactamente lo mismo. Un cazador, desde luego, que está muy acostumbrado a tener sus sentidos pues muy agudizados para ver sus presas, pilló a uno de estos, le vio. Tal fue su sorpresa que efectivamente ocurrió exactamente lo mismo. Se marchó y aquel ser mantuvo su postura. Una postura desesperada pero desafiante a la vez, sabiendo que podía ahuyentar, pero desesperado por
que podría necesitar una posible, pues, segunda figura que mejorase su sentido para ahuyentar a quien le estuviese viendo, porque el control de la situación estaba completamente perdido. Y bueno, efectivamente, ese referente del año 68 existe aquí en Valencia. Tanto es así que el cazador se juntó con el grupo con el que iba, se fueron a la Guardia Civil y los guardias civiles pues les dijeron que había habido más avistamientos, quizá para quitárselos de encima, quitarse el marrón, pero por supuesto esto fue notificado a lo que sería el Ministerio de Defensa del gobierno español de la época. La gran pregunta, por supuesto, pues siempre queda en el aire. ¿Por qué y para quién estaban trabajando esos seres? ¿Por qué y para qué están aquí? ¿Y por qué no les vemos? ¿Por qué no dejan muchas huellas? ¿Por qué no se dejan ver? ¿Eran meros exploradores? Pues resulta que desde la antigua Mesopotamia se les ha visto en estatuillas. También la cultura mesoamericana con Quetzalcóatl también tiene, junto con Kukulcán, ese tema de la serpiente emplumada, serpiente que viene de los cielos, plumas, es decir, volar. Y siempre se ha reportado su presencia entre nosotros como figuras de poder. Efectivamente, eran dioses en estas culturas, mesoamericana y la sumeria mesopotámica, ¿no? Pero también es muy curioso que hayan aparecido pues su presencia en las líneas de Nazca, ¿no? Y claro, también es curiosísimo porque el hecho de que sean extraterrestres no significa que, aunque tengan pues efectivamente mucho influjo en nuestra cultura, en diferentes lugares del mundo, en nuestra historia, pues no fallen. Si no, pues que se lo pregunten a los Fitipaldis que se dieron el ostión en Roswell, en Nuevo México, en el año 1947 en Estados Unidos, ¿no? Nada es perfecto en esta vida. Aún así, pues ya termino. Es fascinante todo esto porque en nuestros dos casos de Yesa en Valencia y en Estados Unidos, no quiso decir la telespectadora en qué estado era, no quiso que se expusiera su nombre, sí su edad, por el trauma de tener 51 años, en donde no se le iba la visión de aquella mirada, ¿no? Bueno, eso sí ha querido exponerlo al público como referente, ¿no? Y bueno, ya termino, pues es muy interesante la sorpresa de esas criaturas, ¿no? Y el miedo en la mirada, ¿no? Que es común en las niñas, muy bien. Y claro, aquí tenemos un cazador que con su mirada pues evita ser cazado en un acercamiento que no debería de haberse producido. Hubo un fallo por su parte, tenía que haber controlado la situación de aquel cazador y de aquellas niñas, no lo hicieron bien. Y claro, si son niñas o un cazador que tiene una genética cuya hipersensibilidad es absoluta, se exponen a ser vistas. Un fallo total dentro de lo que es una exploración, ¿no? Pero claro, esto nos deja en un escenario absolutamente tremendo, porque claro, podrían estar en cualquier parte sin que nadie les viera. Si somos hiposensibles y no llegamos a ese extracto de la realidad en donde estas personas pues hipersensibles sí que llegan, bueno, pues realmente estas criaturas sí que podrían estar tan tranquilamente pues aquí al lado de mí, ¿no? Esperemos que no, por supuesto, no quiero tener aquí a un
reptiliano de 2,5 metros aquí dándome la brasa, ¿no? La verdad es que no, ¿no? Pero igualmente es muy interesante el hecho de que haya un fallo y que la estrategia sea una mirada penetrante y perturbadora suficiente como para ahuyentar a alguien que jamás debió verles. Su tecnología de camuflaje dimensional falla y les hace pasar a nuestro espacio-tiempo de una manera inesperada. Hay personas que los consiguen ver, un fallo absoluto dentro de lo que es su experimento que tuviesen que hacer aquí. Y bueno, dentro de los seres humanos, pues se ha dicho siempre que hay personas pues como más raritas o más sensiblonas, ¿no? Se suele decir, ¿no? Un poco de esto, ¿no? Bueno, pues quizá sean personas que tengan unos nucleótidos que tienen algo adicional dentro de sus timinas, uracilos, citosinas, y de su ADN en particular, de sus adeninas, ¿no? Que sí que puedan llegar a un extracto de la existencia que efectivamente está ahí, pero que nosotros con nuestros ojos no podemos verlo, pero está ahí. Y ahí se desenvuelven perfectamente esas criaturas, de todo tipo además, de todas especies que yo he podido ver, de todas las especies que os podáis imaginar. Muy interesante porque, bueno, pues aquí se descarta la teoría de la distorsión, de ver lo que tú quieres ver y se acabó, ¿no? Pues ahí hay algo, ¿no? Y entonces influye en tu mente para que tú observes lo que, pues, quieras ver. No, aquellas niñas no habían visto nunca un reptiliano igual que el del caso Yesa. Y los que estaban en el caso Yesa, en especial el cazador del caso Yesa, pues efectivamente no sabía absolutamente nada del caso de las niñas. Pero vieron lo mismo. Un ser de las mismas características. Por tanto, esos seres, al igual que los grises, aunque cueste creerlo, existen. Han sido los dioses de nuestra antigüedad. Otra cosa es por qué están aquí, que es lo que están tramando, ¿no? Pero sí que sé que los reptilianos, aunque cueste decirlo, porque es brutal la declaración y el nombre también lo sea, pues desde luego nunca se fueron. ¿Y por qué lo sé? Pues porque su mirada nunca se olvida. Y eso te ocurre cuando te pasa algo que te cambia la vida. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os animo a mandarme vuestras experiencias, si las tenéis, resumidas en un folio, con lo que sería pues la fecha y el lugar. Y bueno, pues también espero vuestros dibujos en el concurso que expuse, en donde estaba sorteando pues 5 libros de inconsciencia, ¿no? Un dibujo que podéis hacer de mi persona, ¿no? Que bueno, pues creo que será pues para Navidad, cuando haga ese concurso, para que sea un regalo de Navidad y tal. Y nada, pues lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.